¿Alguna vez te has detenido a pensar cómo estás perdiendo tu vida sin darte cuenta? En el estoicismo, y especialmente en la filosofía estoica de Séneca, hay una advertencia que se repite una y otra vez: el tiempo no se malgasta, se escapa. Y la mayoría de nosotros ni siquiera lo nota. Séneca, en su obra De Brevitate Vitae, dejó algunas de las advertencias más duras de toda la sabiduría estoica. Advertencias que muchos ignoran, pero que determinan cómo vivimos, cómo pensamos y qué tan conscientes somos del tiempo que ya no volverá. Y por eso, hoy vamos a analizar las 7 advertencias de Séneca que estás ignorando sobre el tiempo, lecciones profundas que pueden transformar tu forma de vivir si decides escucharlas. Bienvenido a Perspectiva Estoica, un espacio dedicado al estoicismo, la filosofía estoica y la sabiduría de los estoicos clásicos como Marco Aurelio, Séneca y Epicteto. Aquí exploramos enseñanzas antiguas para entender mejor la vida que estás viviendo hoy. En este video sobre estoicismo, vamos a profundizar en lo que Séneca realmente quiso decir cuando escribió que no es que tengamos poco tiempo, sino que desperdiciamos mucho. Si estás listo para ver cómo estás perdiendo tu vida sin darte cuenta, y cómo el estoicismo te exige recuperarla, empecemos. 1. Estás ocupando tu vida en lo que no es verdaderamente tuyo. Séneca afirma en De Brevitate Vitae que una de las tragedias más grandes del ser humano es pasar la vida entera entregado a asuntos que no le pertenecen. Esta advertencia es profundamente estoica porque nos obliga a mirar, sin excusas, cómo usamos nuestro tiempo, que para la filosofía estoica es nuestro recurso más sagrado, en tareas, preocupaciones y obligaciones que no elegimos y que no fortalecen nuestro carácter. Para Séneca, y para toda la sabiduría estoica, no hay desperdicio más lamentable que dedicar tus días a intereses ajenos, a opiniones externas, a expectativas sociales o deseos que no nacen de tu naturaleza racional. Cuando ocupas tu vida en lo que no es tuyo, vives bajo la fuerza de impulsos que no te pertenecen y pierdes lo único que un estoico verdadero jamás descuida, su propio tiempo interior. La advertencia se vuelve aún más grave cuando recordamos la enseñanza de Marco Aurelio: tu mente toma la forma de aquello a lo que le das tu atención. Si vives entregado a distracciones vacías, polémicas que no te edifican, comparaciones que no controlas o preocupaciones que no dependen de ti, tu mente deja de ser tuya. Pierdes la libertad interior que Epicteto consideraba la base del dominio de uno mismo, y te conviertes en esclavo de lo externo. No es casualidad que Séneca insista en que muchas personas mueren sin haber vivido, porque entregaron sus años más valiosos a actividades que jamás eligieron conscientemente. En la visión estoica, vivir sin reflexión es la raíz de una existencia desperdiciada. Para el estoicismo, ocupar tu vida en lo que no es tuyo significa renunciar a la virtud, porque la virtud estoica solo puede desarrollarse cuando estás alineado con tu propósito racional, cuando eliges tus acciones desde la claridad y no desde la presión externa. En el momento en que cedes tu tiempo a lo que no te pertenece, a la aprobación social, al ruido del mundo, al deseo de complacer, al miedo a decepcionar, dejas de caminar hacia la excelencia interior y empiezas a dispersarte en 1000 direcciones que no fortalecen tu espíritu. Séneca señala que quien vive para todo el mundo, no vive para nadie, y mucho menos para sí mismo. Por eso esta primera advertencia es un llamado directo a recuperar tu soberanía interior. El estoicismo enseña que solo posees aquello que puedes gobernar: tu juicio, tu intención, tu forma de responder y la dirección de tu vida. Todo lo demás es prestado y puede perderse en cualquier momento. Si deseas vivir con la disciplina, la claridad y la fuerza interior que enseñaron Séneca, Marco Aurelio y Epicteto, necesitas evaluar con honestidad qué parte de tu vida está ocupada por compromisos que no nacen de tu voluntad, y cuánta energía entregas diariamente a lo que no es verdaderamente tuyo. La filosofía estoica no busca que vivas más tiempo, sino que vivas de manera más consciente, más racional y más tuya. Y esta advertencia es el primer paso para recuperar lo que el mundo te ha ido arrebatando sin que lo notes: tu propia vida. 2. Vives bajo ocupación constante, pero no bajo dirección interior. En la filosofía estoica, Séneca repite una y otra vez que la mayor tragedia del ser humano no es la falta de tiempo, sino la incapacidad de gobernarlo. En la sabiduría estoica, vivir ocupado no es sinónimo de vivir bien. De hecho,
Para los estoicos, una vida saturada, ruidosa, llena de agendas externas y sin dominio interior, es una forma silenciosa de esclavitud. Marco Aurelio lo expresa con claridad en sus meditaciones: la atención es la vida, aquello a lo que entregas tu mente define tu destino. Y hoy, aunque creemos que vivimos más productivos, lo único que hemos hecho es reemplazar las cadenas visibles por cadenas digitales, psicológicas y emocionales. Vivimos ocupados, pero no dirigidos. El problema no es hacer mucho, el problema es hacer sin saber por qué. En la filosofía estoica auténtica, la acción sin dirección es un desperdicio del alma. Séneca lo afirma con crudeza: no es que tengamos poco tiempo, sino que perdemos mucho. Cuando llenas tus días de tareas que no brotan de tu razón, de tu virtud, de tu carácter, estás malgastando tu energía vital en obligaciones que otros han diseñado para ti. El estoicismo nos advierte que la ocupación constante genera una ilusión de importancia, mientras te aleja de lo único que deberías proteger con disciplina: tu mente y tu interior. Si todo el día estás reaccionando, nunca estás viviendo. Epicteto enseñaba que quien no domina su atención se convierte en esclavo del mundo exterior. Y es exactamente lo que sucede cuando vives saltando de tarea en tarea, de ruido en ruido, de mensaje en mensaje. Pierdes tu centro. Pierdes tu autodominio. Pierdes tu presencia. La mente estoica, la mente que cultiva fortaleza, templanza y claridad, solo florece cuando uno se pertenece a sí mismo. Pero si cada demanda externa decide por ti, entonces no eres dueño de tu vida, eres un sirviente de lo inmediato, un rehén de la urgencia. Y esta es una de las advertencias más duras de Séneca: quien vive ocupado sin dirección interior está más cerca de la ruina que de la virtud. La vida ocupada te hace sentir que avanzas, pero en realidad solo estás moviéndote sin sentido, como una máquina que funciona sin propósito. El estoicismo auténtico, el de Marco Aurelio, Séneca y Epicteto, es un llamado radical a detener esta inercia. A cuestionar. A frenar. A decidir. A recuperar tu tiempo interior como tu recurso más sagrado. Porque para los estoicos, el verdadero poder no está en hacer muchas cosas, sino en hacer solo las que están alineadas con tu virtud y con tu naturaleza racional. Todo lo demás es ruido. Todo lo demás es pérdida. Todo lo demás es vida desperdiciada bajo la apariencia de productividad. Por eso Séneca nos advierte con fuerza: si tu vida está llena pero no guiada, ya la estás perdiendo. Una vida ocupada sin dirección es una vida que no te pertenece. El estoicismo te invita a la claridad, al dominio propio, a la intención. Te invita a dirigir tu vida, no simplemente a ocuparla. 3. Te entregas a todos, menos a ti mismo. En la filosofía estoica, una de las advertencias más contundentes de Séneca es esta: todos reclaman una parte de tu vida, pero nadie te permite reclamar la tuya. Esta frase, que parece simple, es un golpe directo al corazón de nuestra existencia moderna. En el estoicismo auténtico, entregarse constantemente a los demás sin reservar tiempo para tu interior es una forma de abandono propio. Es traicionarte. Es darle tu mente, tu energía y tu vida a todo lo que no depende de ti, mientras olvidas cultivar lo único que sí depende: tu carácter, tu virtud, tu razón, tu alma. Marco Aurelio, en sus meditaciones, lamenta esta misma tendencia humana: el hombre se ama más a sí mismo que a los demás, pero sin embargo valora más las opiniones ajenas que las suyas propias. Esta contradicción es uno de los errores más comunes que destruye nuestro interior. Dedicamos horas a responder mensajes, cumplir expectativas externas, agradar, ayudar, acompañar, pero ¿cuánto tiempo dedicamos al dominio de nuestra mente? ¿Cuánto a la práctica de la sabiduría estoica? ¿Cuánto a corregir nuestros pensamientos, a observar nuestras pasiones, a fortalecer nuestra disciplina? Los estoicos veían este abandono como una forma de pobreza del alma. Epicteto lo señala con precisión quirúrgica: si no te entrenas a ti mismo, alguien más lo hará por ti. Cuando vives entregado a todos menos a ti mismo, no estás practicando compasión ni virtud, estás practicando dependencia. Estás permitiendo que el mundo exterior determine tu calidad interior. Para el estoicismo, esto es un error grave. Quien no se entrega tiempo para pensar, reflexionar, escribir, revisar su conducta, dominar sus impresiones y ordenar sus emociones, se convierte en un ser dominado por lo externo, nunca por su razón.
Y el objetivo de la filosofía estoica es exactamente el contrario: conducir tu vida desde dentro, no desde fuera. Séneca advierte que este patrón, entregarte a todos menos a ti, es una forma silenciosa de perder la vida. Porque todo lo que das sin medida, te lo quitas sin darte cuenta. Das tu paciencia y te agotas. Das tu tiempo y lo pierdes. Das tu atención y te fragmentas. Para los estoicos, esta no es una vida virtuosa, sino una vida distraída, una vida sin eje, una vida que fluye hacia todas partes menos hacia donde importa, hacia tu interior. La sabiduría estoica enseña que el alma necesita cuidado, disciplina, trabajo diario. Y si no te lo das tú, nadie te lo dará. El estoicismo nos invita a un acto de valentía, recuperar lo que es nuestro. A reservar horas, espacios y silencios para fortalecer la mente, para cultivar el carácter, para entrenar la templanza, para estudiar las enseñanzas de Marco Aurelio, Séneca y Epicteto. A cerrar la puerta al mundo exterior, no por egoísmo, sino por obligación filosófica. Porque solo quien se pertenece a sí mismo es capaz de vivir con virtud, claridad y firmeza. Y Séneca lo resume con una advertencia que deberías recordar siempre: nadie te robará la vida si tú no la entregas primero. 4. Vives como si el futuro fuera una promesa, y no una deuda. Séneca afirma que la mayor ilusión del ser humano es vivir como si el futuro estuviera garantizado. Como si el tiempo que viene nos perteneciera, como si la vida estuviera obligada a concedernos más días, más oportunidades, más espacio para corregir lo que no hemos vivido con virtud. Esta advertencia dentro de la sabiduría estoica es una de las más duras. Vivir confiando en un mañana que no depende de nosotros es renunciar a lo único que sí tenemos, el instante presente. En la filosofía estoica, esta es una falta contra la razón, porque del futuro solo tenemos una certeza: no nos pertenece. Marco Aurelio repite esta idea con una claridad que corta: no actúes como si fueras a vivir 10.000 años. Para los estoicos, vivir postergando lo esencial es un acto de ignorancia espiritual. Es perder los días en planes, en intenciones, en deseos, en expectativas que jamás se concretan porque siempre las trasladamos al mañana. Esta es la trampa psicológica más antigua del ser humano: postergar la virtud esperando un momento ideal que nunca llega. La vida estoica exige lo contrario: acción presente, claridad presente, disciplina presente. Porque el mañana, si llega, será solo una extensión de lo que hacemos hoy. Epicteto enseña que la única vida que existe es la que estamos viviendo ahora, en este mismo momento. Y que retrasar el cultivo del carácter, el dominio de la mente o la práctica de la razón es una forma de traición interior. El estoicismo auténtico no tolera la excusa del cuando tenga tiempo, cuando esté listo, cuando todo esté en orden. Para los estoicos, esas frases son síntomas de un alma que todavía no entiende la naturaleza del tiempo. Séneca lo deja claro en De Brevitate Vitae: la vida es lo suficientemente larga si sabes usarla. No es el futuro lo que nos falta, es la decisión de practicar la virtud ahora, sin aplazamientos. Vivir creyendo que el futuro es una promesa transforma la vida en un aplazamiento continuo. Pero vivir como lo haría un estoico, entendiendo que cada día es prestado, que cada hora es una deuda que el destino puede cobrar en cualquier instante, transforma el carácter. Te obliga a actuar. Te obliga a vivir de acuerdo con la naturaleza racional del ser humano. Te obliga a dejar de negociar con tu alma y empezar a vivir con la urgencia tranquila que enseñaban los sabios, una urgencia que no nace del miedo, sino de la conciencia. La conciencia estoica de que el tiempo es un río que nunca vuelve sobre su cauce. Séneca insiste: mientras diferimos, la vida pasa. Y esa es la raíz de esta advertencia. No es una llamada al pánico, sino una llamada a la virtud. A dejar de suponer que tendrás más vida para practicar lo que sabes que debes practicar hoy: templanza, disciplina interior, dominio de tus emociones, claridad mental, estudio filosófico, meditación racional, alineación con la naturaleza. El futuro no es un derecho, es una deuda. Y un estoico no malgasta lo que puede ser su último día viviendo como si estuviera garantizado el siguiente. 5. Permites que otros decidan en qué se consume tu tiempo interior. Para Séneca, uno de los mayores errores que comete el ser humano es permitir que otros decidan qué pensamientos habitan su mente, qué emociones gobiernan su ánimo y qué prioridades ocupan su alma.
Esta advertencia dentro de la sabiduría estoica es profundamente severa. Dejar que lo externo determine tu mundo interior es entregar lo más sagrado que posees. En la filosofía estoica, tu tiempo interior, tus pensamientos, tu juicio, tu atención, tu razón, es tu verdadera vida. Si no lo cuidas, si no lo proteges, si no lo gobiernas con virtud, entonces ya no vives según tu naturaleza racional, sino según las expectativas y demandas de otros. Marco Aurelio lo expresa con una dureza que no admite interpretaciones suaves: la vida de un hombre es lo que sus pensamientos hacen de ella. Si tus pensamientos están moldeados por opiniones ajenas, preocupaciones ajenas, urgencias ajenas, nunca llegarás a vivir según la virtud estoica. Estarás siempre reaccionando, siempre respondiendo, siempre atendiendo el ruido del mundo exterior. Y así como un río puede desbordarse cuando pierde su cauce, así tu carácter se desborda cuando cedes tu mente a todo lo que no depende de ti. En ese estado, ya no eres dueño de tu vida interior, eres apenas un reflejo de la inquietud de otros. Epicteto lo enseña con precisión filosófica: no permitas que las declaraciones ajenas entren en tu alma. La advertencia es clara: si lo que otros dicen, piensan, quieren o exigen gobierna tu mente, ya no estás actuando desde la razón, sino desde la reacción. Y el estoicismo es lo contrario a la vida reactiva. La disciplina estoica exige vigilar cada impresión, cada impulso, cada pensamiento que intenta entrar en tu interior sin permiso. Porque tu alma es un puerto sagrado, lo que permites que entre determinará la calidad de tus días. La vida entera se eleva o se hunde dependiendo de aquello a lo que entregas tu atención. Séneca insiste en que el hombre sabio tiene el poder de decir no. No a lo que roba la paz. No a lo que altera el juicio. No a lo que desvía la mente de la virtud. No a lo que consume horas que deberían dedicarse al estudio, a la reflexión, al fortalecimiento del carácter. Para los estoicos, permitir que otros gobiernen tu tiempo interior es el equivalente a permitir que un desconocido administre tu fortuna. Es una renuncia a tu propia naturaleza. Es olvidar que el alma, según la filosofía estoica, debe ser gobernada por la razón, no por el ruido de las demandas externas. Esta advertencia es una llamada a proteger tu interior como un santuario. A elegir conscientemente que merece tu atención y que debe ser rechazado. A cerrar la puerta a pensamientos ajenos que no fortalecen la virtud. A dominar tu mente antes de que otros la dominen por ti. Para el estoicismo, esta protección no es aislamiento, es autodominio. Es claridad. Es vivir según tu propia naturaleza racional y no según la agenda del mundo. Y Séneca nos recuerda algo que deberías repetir cada mañana: nadie puede proteger tu tiempo interior excepto tú mismo. 6. Tienes miedo a la muerte. Porque nunca has aprendido a vivir. Para Séneca, el miedo a la muerte no nace de la muerte misma, sino de una vida que nunca se ha vivido con claridad, virtud ni conciencia. En la filosofía estoica, temer la muerte es una señal de que el alma no está en orden, de que la razón no gobierna, y de que el individuo ha vivido disperso, distraído, aferrado a lo que no depende de él. La sabiduría estoica enseña que solo quien ha cultivado su carácter, quien ha ejercido la disciplina interior, quien ha vivido acorde con su naturaleza racional, puede mirar la muerte sin sobresalto. El miedo no surge de lo inevitable, sino del descuido de la vida presente. Y Séneca afirma con una lucidez que incomoda: a nadie le resulta pesada la muerte, sino la vida mal vivida. Marco Aurelio lo expresa en sus meditaciones con una serenidad que solo el pensamiento estoico puede sostener. No es la muerte lo que debe temerse, sino no haber comenzado nunca a vivir según la naturaleza. Para los estoicos, vivir no es simplemente respirar, moverse o acumular días. Vivir es elegir con virtud, actuar con templanza, dominar los impulsos, ordenar la mente y alinear cada pensamiento con la razón. El que teme morir es aquel que sospecha que ha desperdiciado su tiempo, que ha cedido su vida interior a lo externo, que no ha fortalecido su carácter. Quien vive sin filosofía tiene miedo de perder lo que nunca aprendió a poseer, su propia alma. Epicteto es aún más directo: no temas a la muerte, teme una vida que no sea digna de ser vivida. Esta frase es el corazón del estoicismo. El miedo a morir surge cuando vivimos para lo exterior, para la opinión ajena, para los deseos pasajeros, para la búsqueda insaciable de seguridad, reconocimiento, poder o placer.
Cuando la vida se apoya en lo que no depende de nosotros, la muerte aparece como una amenaza. Pero cuando la vida se construye en torno a lo que sí depende de nosotros, la virtud, el juicio, la disciplina, la intención correcta, entonces la muerte es solo un evento natural, un ciclo más de la existencia. Nada que pueda dañar el alma del sabio. Séneca insiste en que la muerte no interrumpe una vida plena, interrumpe únicamente una vida pospuesta. Una vida que se ha pasado esperando. Esperando el momento adecuado. Esperando el futuro perfecto. Esperando la circunstancia ideal para finalmente vivir con templanza, con moderación, con razón, con dominio interior. Según la sabiduría estoica, el miedo a la muerte es el síntoma de una existencia repleta de aplazamientos. Y esa es la tragedia, no tememos morir, tememos no haber sido verdaderamente nosotros mientras estuvimos vivos. El estoicismo enseña que la muerte no es un enemigo, sino un recordatorio. Un recordatorio de que el tiempo es limitado. De que cada día es prestado. De que la virtud debe practicarse ahora. De que la disciplina interior no puede aplazarse. De que la mente debe entrenarse hoy. De que el carácter debe formarse en este momento. Los estoicos no contemplan la muerte con desesperación, sino con gravedad. Una gravedad que purifica la vida. Porque quien recuerda que va a morir, vive de forma más recta, más consciente, más firme y más libre. Séneca concluye esta advertencia con una verdad que, si la entiendes, te cambia la vida completa. Aprende a vivir bien y sabrás morir bien. El miedo desaparece cuando la virtud ocupa el alma, cuando la filosofía guía las decisiones, cuando el tiempo interior es gobernado por la razón. Entonces la muerte deja de ser una sombra y se convierte en un hecho natural, parte del orden del universo. Y solo el que ha vivido de acuerdo con su naturaleza racional puede decir, como un verdadero estoico, que está listo para todo lo que el destino disponga. 7. Postergas lo esencial creyendo que siempre habrá más tiempo. Para Séneca, esta es una de las tragedias más silenciosas del ser humano, la convicción ingenua de que siempre habrá más tiempo. En la filosofía estoica, este es uno de los errores más graves, porque postergar la virtud, la disciplina interior, la claridad mental y el trabajo del carácter es una forma de desperdiciar la vida. Séneca afirma en De Brevitate Vitae que la mayor pérdida no es la muerte, sino la dilación. Dilatar lo esencial es renunciar a lo que sí depende de nosotros, entregando nuestro presente a una ilusión, la ilusión de un futuro garantizado. La sabiduría estoica enseña que quien aplaza lo importante no vive en la razón, sino en la esperanza vacía. Marco Aurelio lo explica con una sinceridad que desarma: no pierdas más tiempo discutiendo cómo debería ser un hombre bueno, sé uno. Esta frase resume la esencia del estoicismo. Postergar lo esencial es vivir atrapado en teorías, deseos, fantasías y planes que nunca se encarnan en acción. Los estoicos sabían que el carácter se forma en el ahora, no en la intención. Y el que aplaza siempre justifica su falta de disciplina con excusas sutiles: mañana empiezo, cuando me sienta mejor, cuando tenga claridad, cuando pase esta situación. Pero la vida, para la filosofía estoica, jamás espera al que duda. Epicteto enseña que la postergación es una forma de cobardía espiritual. ¿Cuándo comenzarás realmente a vivir según la naturaleza?, pregunta a sus alumnos. La respuesta nunca puede ser mañana, porque el mañana no depende de nosotros. El presente es el único terreno sólido sobre el cual puede construirse la virtud. Cada aplazamiento debilita el carácter, porque refuerza el hábito de no decidir, de no actuar, de no ordenar la mente. Para el estoicismo, la postergación es peligrosa porque entrena el alma a vivir en la pasividad. Y un alma pasiva jamás será libre. Séneca insiste en que lo esencial siempre es lo primero que se aplaza: la formación del carácter, el estudio de la filosofía, la práctica diaria de la virtud, la reflexión sobre el tiempo, la corrección de los impulsos, el dominio de las emociones. Lo que no es esencial, el ruido del mundo, las distracciones, las obligaciones menores, las expectativas externas, siempre encuentra la manera de ocupar el día. Y así la vida se llena de lo que no importa, mientras lo que importa se queda sin espacio. Esta es la verdadera pobreza del alma, gastar los días en lo accesorio, mientras la esencia espera en silencio. Para la sabiduría estoica, el destino no está obligado a concederte más oportunidades. La naturaleza sigue su curso sin negociar.
Por eso los estoicos practican la urgencia tranquila, una urgencia nacida de la conciencia del tiempo, no del miedo, una urgencia que impulsa a vivir con disciplina, atención y templanza. El que no posterga vive alineado con la naturaleza racional. El que actúa ahora forma un carácter firme. El que asume la vida como presente constante vive de acuerdo con el orden del universo. Séneca concluye esta advertencia con una verdad que destruye toda excusa. El mayor obstáculo para vivir es la espera, que depende del mañana y pierde el hoy. Esta es la esencia de la enseñanza. No perder el hoy. No desperdiciar el instante. No ceder a la mentira del después. El estoico auténtico entiende que cada día puede ser el último, y por eso cada día es suficiente para vivir con virtud. Postergar lo esencial es renunciar a tu propia naturaleza racional. Vivirlo hoy, aquí y ahora, es practicar el estoicismo en su forma más pura. Al final, toda la sabiduría estoica nos conduce a una misma verdad: tu vida es ahora. Séneca, Marco Aurelio y Epicteto nos recuerdan que nada es más valioso que tu tiempo interior, tu virtud y tu capacidad de vivir con claridad. No permitas que el día termine sin haberte pertenecido, sin haber fortalecido tu carácter, sin haber elegido lo que sí depende de ti. Gracias por acompañarme en Perspectiva Estoica, donde exploramos juntos el estoicismo, la filosofía estoica y la sabiduría antigua para vivir con más firmeza y propósito. ¿Y si pudieras ver tu vida con la misma claridad con la que Marco Aurelio enfrentaba cada día del imperio? Los estoicos sabían que una mente confusa es una vida confusa, y por eso la claridad mental era una prioridad absoluta en su filosofía. En este video quiero guiarte a través de 8 lecciones de Marco Aurelio que te muestran, paso a paso, cómo entrenar tu mente para ver las cosas como realmente son, sin ruido, sin juicios apresurados, sin emociones que nublen tu razón. Porque, como decía él mismo, cuando tu mente está ordenada, tu vida también lo está. Si buscas cómo alcanzar claridad mental desde la auténtica filosofía estoica, entonces quédate. Estas 8 lecciones pueden ser el inicio de un cambio profundo en tu forma de pensar y vivir. Si te interesa el estoicismo, te quiero invitar a que te suscribas, dejes tu like y compartas este video para que no te pierdas ningún video futuro y llegue a más personas. Ahora sí, comencemos. 1. Purifica tus impresiones antes de creerlas. Marco Aurelio repite una y otra vez que la fuente de la mayoría de nuestros problemas no es la realidad, sino la impresión inicial que hacemos de ella. En la filosofía estoica, esta idea es fundamental. Antes de reaccionar, antes de sentirte perturbado, antes incluso de formarte una opinión, debes detenerte y examinar aquello que tu mente te presenta. Esta práctica, profundamente ligada al estoicismo, a la sabiduría estoica, a la disciplina interior que Marco Aurelio, Séneca y Epicteto enseñaban, es la base para alcanzar claridad mental. No puedes pensar con claridad si crees automáticamente todo lo que tu mente imagina. Por eso Marco Aurelio aconseja, no digas más de lo que es, ni veas más de lo que hay. Purificar impresiones es un entrenamiento diario donde separas lo que realmente ocurre de lo que tu mente te cuenta sobre lo ocurrido. La mente no entrenada crea ruido, exagera, dramatiza, anticipa y se aferra a juicios precipitadamente. Y cuando tu mente se mueve así, pierdes la serenidad estoica, pierdes la claridad, pierdes el dominio interior. Los estoicos sabían que gran parte del sufrimiento nace de impresiones no examinadas, pensamientos que entran sin filtro y dominan tu atención. Pero cuando aplicas la disciplina estoica de Marco Aurelio, esa observación atenta de lo que surge dentro de ti, comienzas a ver la diferencia entre los hechos y las interpretaciones. Dejas de vivir desde la reacción automática y empiezas a vivir desde la razón, desde la lucidez, desde esa claridad mental que el emperador filósofo consideraba imprescindible para actuar con virtud. Purificar impresiones es recuperar tu poder. Es recordar que aquello que depende de ti no es el mundo, sino tu manera de verlo. Si quieres una mente clara, fuerte y ordenada, debes practicar este filtro interior cada día. Cada vez que algo te altere, pregúntate, ¿qué es exactamente lo que ha pasado? ¿Y qué parte del malestar viene solo de mi interpretación? Esta simple práctica, repetida con constancia estoica,
transforma tu percepción, te libera del ruido emocional y te devuelve el control sobre tu vida interior. Porque, como enseñaba Marco Aurelio, ningún enemigo es más peligroso que una impresión mal examinada, y ninguna fuerza es más poderosa que una mente que sabe ver la verdad tal como es. 2. Despeja tu juicio separando hechos de emociones. Marco Aurelio insistía en que una mente clara nace del discernimiento, la capacidad estoica de separar lo que realmente está ocurriendo de lo que tú sientes que está ocurriendo. En la filosofía estoica, este principio es esencial para alcanzar verdadera claridad mental, porque el juicio se enturbia cuando las emociones toman el control sin ser examinadas. Los estoicos no rechazaban las emociones, lo que rechazaban era dejar que una emoción momentánea dictara la interpretación de la realidad. Cuando permites que la emoción sea el lente, tu juicio se nubla. Cuando permites que la razón ordenada, la disciplina interior que enseñan Marco Aurelio, Séneca y Epicteto, sea el lente, recuperas la serenidad, la lucidez y la fortaleza de pensamiento que caracterizan a la auténtica sabiduría estoica. Los hechos suelen ser simples, lo que los complica es lo que la mente añade: expectativas, miedos, deseos, inseguridades, comparaciones, narraciones internas que no provienen de la realidad sino de tus pasiones. Marco Aurelio decía: si algo externo te afecta, el dolor no viene del hecho, sino del juicio que haces sobre él. Y este recordatorio es una herramienta poderosa para despejar tu juicio. Cuando ocurre algo, lo primero no es reaccionar, sino observar. Lo primero no es sentir, sino entender. Y lo primero no es asumir, sino separar: esto es lo que pasó, y esto es lo que yo estoy sintiendo al respecto. Esta distinción, sencilla pero profundamente estoica, te permite pensar con claridad cuando la mayoría se deja llevar por impulsos. Practicar esta lección te convierte en dueño de tu vida interior. Cuando sabes que parte de tu malestar proviene del hecho y que parte proviene de tu interpretación emocional, recuperas aquello que depende de ti: tu mente, tu juicio, tu dirección. Al separar emociones de hechos, tus decisiones se vuelven más sabias, más calmadas, más coherentes con la filosofía estoica y con la visión de Marco Aurelio sobre la vida. Descubres que la claridad mental no aparece por casualidad, nace de la disciplina de examinar tu percepción antes de actuar. Y cuando haces esto cada día, tu mente se vuelve un espacio más amplio, más ordenado, más sereno. Es entonces cuando comprendes por qué los estoicos veían en esta práctica una de las llaves para vivir con virtud y para enfrentar cualquier situación con una fortaleza que nada externo puede quebrar. 3. Ordénate por dentro para no perderte por fuera. Marco Aurelio entendía que la mayor parte del desorden externo nace del desorden interno. En la filosofía estoica, el caos no comienza en el mundo, sino en la mente que no ha sido disciplinada. Por eso el emperador filósofo repetía que el verdadero trabajo del ser humano es mantener el alma ordenada, porque una mente confusa convierte cualquier circunstancia en un problema, mientras que una mente ordenada encuentra claridad incluso en la dificultad. Esta idea es profundamente estoica y totalmente central para la claridad mental. Si tu interior está agitado, desorganizado y lleno de pensamientos dispersos, no importa cuán tranquila sea la situación externa, tú seguirás viviendo en ruido. Los estoicos enseñaban que ordenarse por dentro significa establecer un centro firme desde el cual puedas pensar, decidir y actuar. Significa dirigir tu atención hacia lo que depende de ti, y no dejar que tu energía se disperse en deseos innecesarios, comparaciones inútiles o temores anticipados. Marco Aurelio lo expresa cuando dice: tu mente se vuelve imparable cuando nada irrelevante la distrae. Esta disciplina interna te devuelve tu fuerza, porque te obliga a limpiar aquello que sobra, opiniones ajenas que cargas sin necesidad, expectativas que no te pertenecen, preocupaciones que no aportan claridad, emociones que dominan en lugar de obedecer. Ordenarte por dentro es, en esencia, una purificación estoica de todo lo que interfiere con tu juicio. Cuando empiezas a trabajar este orden interior, algo cambia, el mundo deja de sentirse tan caótico. Lo externo ya no te arrastra, no te confunde, no te quita la serenidad. ¿Por qué? Porque tu mente, tu fortaleza, tu centro, tu dirección, está en paz. Y esa paz no viene de tener una vida perfecta, sino de aplicar la sabiduría estoica que Marco Aurelio practicó durante años.
revisar tus pensamientos, alinear tus acciones con tus principios, recordar lo que depende de ti y liberar lo que no está bajo tu control. Una mente ordenada ve la realidad con más claridad, toma decisiones con más precisión y enfrenta la vida con la solidez que solo aparece cuando tu interior está bien construido. Por eso los estoicos decían que el mayor triunfo no es conquistar el mundo, sino conquistarte a ti mismo. Aquí comienza esa conquista. 4. Reduce tus deseos para liberar tu mente del ruido. Para Marco Aurelio y para toda la filosofía estoica, la claridad mental no se obtiene acumulando más cosas, más metas o más expectativas, sino eliminando aquello que carga innecesariamente tu interior. Los estoicos enseñaban que una gran parte del ruido mental nace de deseos excesivos, deseos que no están alineados con lo que depende de ti y que solo generan ansiedad, frustración y dispersión. Cuando deseas demasiado, tu mente se fragmenta. Cuando deseas lo esencial, tu mente se vuelve ligera y clara. Marco Aurelio lo expresa con firmeza cuando afirma que la persona que vive en armonía con la naturaleza quiere poco. Y querer poco, en lenguaje estoico, no significa conformismo, sino liberación de lo que te ata y te confunde. El deseo exagerado crea cadenas invisibles, te preocuparte por lo que no puedes controlar, te comparas con otros, te obsesionas con futuros inciertos, te desgastas intentando obtener resultados que nunca estuvieron en tus manos. Esto no es un fallo moral, es un hábito mental. Y los hábitos mentales, como enseñan Marco Aurelio, Séneca y Epicteto, pueden entrenarse. Cuando reduces tus deseos a lo necesario, lo justo y lo virtuoso, tu mente deja de vivir pendiente de lo externo y comienza a reposar en sí misma. La sabiduría estoica siempre ha tenido este propósito, devolverle al ser humano su centro, su claridad, su independencia interior. Una mente que constantemente necesita más es una mente inquieta, una mente que reconoce que lo esencial ya está en ella, es una mente fuerte, estable y clara. Reducir tus deseos no significa renunciar a tus metas, sino depurar tus metas hasta quedarte solo con aquello que realmente suma a tu vida y no roba tu serenidad. Significa valorar lo que tienes, enfocarte en lo que depende de ti y recordar que nada externo garantiza la tranquilidad profunda que los estoicos consideraban el verdadero bien. Cuando dejas de desear lo innecesario, surge un espacio mental poderoso, desaparece el ruido, se calma la ansiedad, y puedes pensar con una lucidez que antes estaba enterrada bajo tus propias exigencias. Esta práctica estoica es una de las formas más efectivas de alcanzar claridad mental, porque no se basa en añadir más, sino en quitar lo que sobra. Como decía Marco Aurelio, si quieres ser invencible, no te involucres en nada que dependa de otro. Allí comienza tu libertad interior. 5. Practica la vigilancia interior en cada pensamiento. Para Marco Aurelio, la mente debía ser vigilada con la misma atención con la que un guardián protege una fortaleza. En la filosofía estoica, la claridad mental no surge de manera espontánea, surge de una observación constante, firme y rigurosa de lo que ocurre dentro de ti. Los estoicos llamaban a esto prosoche, una atención vigilante, una conciencia despierta que examina cada pensamiento antes de permitirle entrar en tu juicio. Porque, como enseñaba Marco Aurelio, la calidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Y esa calidad no se cuida sola, requiere disciplina interior, requiere detenerte, requiere notar qué surge en tu mente y preguntarte si es digno de quedarse. Esta vigilancia interior es una de las prácticas más poderosas para alcanzar auténtica claridad mental dentro de la sabiduría estoica. Cuando no vigilas tus pensamientos, tu mente se llena de ruido sin que te des cuenta. Entran preocupaciones ajenas, juicios automáticos, miedos heredados, deseos que no son tuyos, comparaciones inútiles y suposiciones precipitadas. Todo ese desorden interior no proviene del mundo, sino de una falta de atención a lo que estás permitiendo que viva en ti. Marco Aurelio insistía en que el ser humano debe custodiar su mente con más cuidado del que guarda sus posesiones, porque lo que ocurra dentro de ti determina cómo interpretas, cómo reaccionas, cómo decides y cómo vives. La vigilancia interior es el antídoto estoico contra la dispersión y un entrenamiento directo para fortalecer tu juicio, tu serenidad y tu dominio sobre lo que depende de ti. Practicar esta vigilancia no es complicado, pero sí exige constancia. Cada vez que surja un pensamiento, míralo con distancia.
Pregúntate si es verdadero, si es útil, si está alineado con tu carácter, con la virtud estoica, con tu propósito. Pregúntate si ese pensamiento contribuye a tu claridad mental o si solo añade confusión. Y si no sirve, déjalo ir sin resistencia. Esta capacidad de ver tus pensamientos sin convertirte en ellos es una de las maestrías que Marco Aurelio buscaba en su vida diaria. Cuando aplicas esta disciplina, tu mente se vuelve más limpia, más sobria, más precisa. Y esa claridad no es exagerada ni emocional, es una claridad estoica, una claridad que nace del autocontrol, de la atención presente y de la decisión consciente de no permitir que cualquier idea ocupe tu interior. Allí comienza la verdadera fortaleza mental del estoico. 6. Acepta lo inevitable para ver con serenidad lo posible. Para Marco Aurelio, una de las claves de la claridad mental era aceptar sin resistencia aquello que no depende de ti. En la filosofía estoica, luchar contra lo inevitable es una de las fuentes más profundas de confusión interior. Cuando te enfrentas a un hecho que no puedes cambiar, el paso del tiempo, las decisiones de otros, la naturaleza de las cosas, la fragilidad humana, tu mente se llena de tensión si insistes en desear que la realidad sea distinta. Marco Aurelio lo expresa con contundencia: si te duele algo externo, no es eso lo que te perturba, sino tu juicio sobre ello, y esto está en tu poder disiparlo. La serenidad estoica no nace de controlar el mundo, sino de comprenderlo tal como es. Cuando aceptas lo inevitable, tu mente deja de gastar energía en lo imposible y recobra su capacidad de ver con claridad lo que sí está en tus manos. La resistencia interna crea niebla mental. Cuando te dices que algo no debería haber pasado, cuando te aferras a cómo tendría que ser la situación, cuando luchas contra hechos ya ocurridos, tu juicio se nubla y tu serenidad desaparece. Los estoicos enseñaban que la aceptación no es pasividad, es inteligencia. Es reconocer lo que el destino ya ha colocado frente a ti, y desde esa aceptación, actuar con virtud en lo que sí depende de ti, tu decisión, tu actitud, tu dominio interior. Esta claridad, la claridad de aceptar lo inmutable, es la que permite que tu mente no se vea arrastrada por emociones desesperadas o expectativas irreales. Es la claridad de quien entiende la naturaleza de las cosas y se ajusta a ella con dignidad, no con resistencia. Y cuando aceptas lo inevitable, surge un fenómeno profundamente estoico: aparece espacio en tu mente. Un espacio que antes estaba lleno de quejas, reproches, frustraciones y deseos imposibles. Ese espacio interior es el lugar donde renace tu fuerza. Cuando dejas de luchar contra lo que no puedes cambiar, recuperas tu energía, tu enfoque y tu capacidad de actuar sobre lo posible. La aceptación estoica no te vuelve débil, te vuelve preciso. Te permite ver con serenidad dónde actuar y dónde soltar, que depende de ti y que pertenece al orden del mundo. Esa distinción es uno de los pilares de la sabiduría estoica y una de las prácticas más poderosas para alcanzar una mente clara, estable y firme en cualquier circunstancia. Aquí es donde comienzas a liberarte verdaderamente del sufrimiento innecesario. 7. Devuelve tu atención al presente como un guardián. Para Marco Aurelio, la atención era la llave que abría la puerta de la claridad mental. En la filosofía estoica, perder la atención es perderte a ti mismo. La mente se dispersa cuando se va hacia el pasado que ya no existe o hacia un futuro que aún no ha llegado, y esa dispersión genera confusión, ansiedad y ruido interior. Marco Aurelio escribe en sus meditaciones que el ser humano solo puede vivir bien si vive atento al momento presente, porque es en este instante, y en ningún otro, donde puedes ejercer tu razón, tu virtud, tu disciplina interior. Cuando tu atención se escapa, el desorden entra. Cuando la recuperas, la claridad vuelve. Por eso los estoicos comparaban la atención con un guardián, alguien que está despierto, firme, vigilante, protegiendo la puerta de la mente para que nada inútil la invada. Una atención dispersa te vuelve vulnerable. Pierdes serenidad porque estás atrapado en pensamientos que no dependen de ti, suposiciones, futuros hipotéticos, recuerdos distorsionados, escenarios que solo viven en tu imaginación. Marco Aurelio lo sabía bien: la vida es lo que tu mente hace con el momento presente.
Y por eso insistía en que debíamos traer la atención de vuelta a lo real, a lo concreto, a lo que está frente a nosotros. Esta práctica no es un truco psicológico, es un principio esencial de la sabiduría estoica. Si quieres claridad mental, debes entrenar tu atención con la misma disciplina con la que entrenas tus acciones. Cuando notas que te has perdido en pensamientos que no aportan nada, regresa. Cuando sientas que tu mente se enreda en posibilidades, regresa. Cada regreso es un acto de fuerza interior. Devolver tu atención al presente no significa ignorar el futuro o despreciar el pasado, significa no vivir atrapado en ellos. Significa actuar desde la lucidez, no desde la distracción. Cuando cultivas esta vigilancia atencional, tu mente se vuelve más precisa, más estable, más ligera. Lo que antes te abrumaba deja de tener poder porque ya no vives en lo que no depende de ti, vives aquí, en este instante, donde sí puedes aplicar la virtud, la voluntad, la calma y la perspectiva estoica. Y es precisamente en este retorno constante al presente donde Marco Aurelio encontraba su fortaleza. Cada vez que vuelves, te haces más dueño de tu mente. Cada vez que vuelves, te haces más estoico. Cada vez que vuelves, la claridad se convierte en tu estado natural. 8. Recuerda tu propósito para cortar la distracción de raíz. Para Marco Aurelio, una mente sin propósito es una mente vulnerable. En la filosofía estoica, la claridad mental no es solo una cuestión de calma interior, sino de dirección. Los estoicos entendían que cuando no sabes hacia dónde vas, cualquier pensamiento se convierte en distracción, cualquier emoción se vuelve dominante y cualquier dificultad parece más grande de lo que realmente es. Por eso Marco Aurelio repetía que debíamos recordar, una y otra vez, para que estamos vivos, cuál es nuestro deber, cuál es nuestro principio rector. Y es que una vida con propósito ordena la mente, una vida sin propósito la dispersa. El propósito es un ancla, fija, estable, profundamente estoica, capaz de devolver claridad cuando el ruido interior quiere tomar el control. Cuando sabes cuál es tu propósito, tu mente deja de debatirse entre mil direcciones al mismo tiempo. Ya no reaccionas impulsivamente, ya no persigues deseos vacíos, ya no te pierdes en situaciones que no dependen de ti. El propósito estoico, vivir de acuerdo con la virtud, actuar con justicia, ejercer la razón, mantener la templanza y la fortaleza interior, sirve como un escudo mental. Te permite filtrar lo que vale la pena de lo que no, lo que contribuye a tu vida de lo que solo te distrae. Marco Aurelio lo expresa cuando dice, haz lo que corresponde, con precisión y sinceridad. Este recordatorio es una brújula, si algo no está alineado con tu propósito, no merece tu energía. Esta claridad sobre tu dirección vital es una de las formas más elevadas de sabiduría estoica, porque transforma no solo tu pensamiento, sino todo tu modo de vivir. Recordar tu propósito es un acto diario, casi ritual. Cada mañana, cada decisión, cada dificultad, vuelve a preguntarte, ¿esto está alineado con mi propósito? ¿O solo es ruido? Esta pregunta corta de raíz las distracciones, disminuye la carga mental y devuelve foco a tu atención. Cuando tu vida se organiza alrededor de un propósito firme, tu mente se vuelve más clara, más ordenada, más resistente. Y es ahí donde experimentas la verdadera fortaleza estoica, no la fuerza de quien controla el mundo, sino la de quien sabe hacia dónde va, pase lo que pase afuera. Una mente orientada por el propósito es una mente libre, una mente estable, una mente capaz de atravesar cualquier tormenta sin perderse. Ese es el legado de Marco Aurelio, y esa es la claridad que está al alcance de quien vive con intención. A veces olvidamos que la mente es nuestro mayor deber. Marco Aurelio, Séneca y Epicteto lo sabían, una vida clara empieza dentro de ti. Si estas 8 lecciones despertaron algo en tu interior, recuerda que la verdadera transformación comienza cuando las practicas cada día. Si quieres seguir fortaleciendo tu carácter, tu claridad y tu serenidad estoica, suscríbete a Perspectiva Estoica y activa la campanita para que no te pierdas las próximas reflexiones. Aquí seguimos creciendo juntos en esta filosofía que ordena la vida desde dentro. Gracias por estar aquí.
¿Alguna vez te has preguntado por qué algunos parecen quebrarse emocionalmente ante cualquier dificultad, mientras que otros permanecen firmes, serenos y dueños de sí mismos? Esa diferencia, diría Epicteto, no está afuera, sino dentro de cada uno. En la disciplina interior, en el carácter, en la claridad con la que entendemos lo que depende de nosotros y lo que no, en la fuerza emocional que se construye día a día. En este video de perspectiva estoica, vamos a profundizar en 8 lecciones esenciales de Epicteto, enseñanzas puramente estoicas que te ayudarán a fortalecer tu mente, templar tus emociones y vivir con una estabilidad interior que nada externo pueda quitarte. Porque el estoicismo no es teoría, es práctica. Es acción. Es recordar, como enseñaba Epicteto, que cada emoción nace de un juicio, y que dominar tus juicios es dominar tu vida. Si aplicas estas enseñanzas, no solo entenderás el estoicismo, lo vivirás. Y cuando lo vives, tus emociones dejan de controlarte, y tú comienzas a gobernarte a ti mismo. Prepárate. Vamos a entrar en lo más profundo de la filosofía estoica de Epicteto, para que aprendas a ser verdaderamente fuerte emocionalmente. Y solo te quiero pedir que me apoyes suscribiéndote, dejando tu me gusta y compartiendo el video, te agradecería demasiado, así que comencemos. 1. No permitas que lo externo decida tu paz. En el estoicismo, Epicteto repetía una enseñanza que hoy parece sencilla, pero que sigue siendo la base de toda fuerza emocional. No son las cosas las que nos perturban, sino los juicios que hacemos sobre ellas. Esta frase es el corazón de la filosofía estoica. Nos recuerda que lo externo, las opiniones, las circunstancias, las palabras de otros, los resultados, el clima, la economía, los cambios inesperados, nunca han tenido el poder de decidir nuestra paz interior, a menos que nosotros mismos le cedamos ese poder. Para Epicteto, la libertad emocional comienza cuando comprendes, de manera radical y práctica, la diferencia entre lo que depende de ti y lo que no depende de ti. Esta distinción es la columna vertebral de la sabiduría estoica, y es la clave para recuperar tu estabilidad en un mundo agitado. Cuando dejas que lo externo gobierne tu calma, te vuelves esclavo de lo que no puedes controlar. Y eso te rompe, te desgasta, te desordena por dentro. Un estoico, en cambio, aprende a vivir desde adentro hacia afuera, no al revés. La filosofía estoica enseña que tu paz no nace de lo que sucede, sino de la manera en que interpretas lo que sucede. Esa es la disciplina interior que Epicteto exigía a sus alumnos, reconocer que tu mente es tuya, que tus juicios son tuyos, y que tu carácter se forma cuando eliges conscientemente qué permitir y qué rechazar en tu interior. Cuando dominas esto, ya no reaccionas como alguien arrastrado por las circunstancias, sino que respondes como alguien guiado por virtud, razón y fortaleza. La fuerza emocional estoica no se construye eliminando los problemas externos, sino eliminando el poder que esos problemas tienen sobre ti. Epicteto lo decía sin rodeos: si algo externo te perturba, no eres tú quien está perturbado, sino tu opinión sobre ello. Y esta es una línea de separación que Marco Aurelio y Séneca también reforzaban: lo externo pertenece al azar, tu reacción pertenece a tu carácter. Esta forma de ver la vida te libera, te ordena, te devuelve el control de tu mundo interior. A partir de aquí, empiezas a cultivar una paz que no depende del ruido, de la gente, de los cambios o de las circunstancias. Una paz profundamente estoica, firme, estable y construida desde dentro. Vivir según esta primera lección de Epicteto significa adoptar un compromiso constante con tu propio juicio. Significa recordar cada día que tu paz interior es una práctica, una decisión, un entrenamiento mental. No depende de que todo salga como quieres, sino de cómo te preparas para responder cuando las cosas no salen como imaginabas. Esta es la verdadera sabiduría estoica: convertirte en el guardián de tu mente y de tus emociones, en lugar de ser una víctima de los eventos externos. Cuando entiendes esto y lo vives con disciplina, desarrollas una fuerza emocional que nada ni nadie puede romper. Y eso, exactamente eso, es permanecer firme. 2. Entrena tu mente cada día. Para Epicteto, la mente es como el cuerpo: si no la entrenas, se debilita. Si no la ejercitas, se vuelve vulnerable, reactiva, temerosa y emocionalmente frágil.
En la filosofía estoica, la fortaleza emocional no aparece por accidente, ni por suerte, ni porque un día todo te salga bien. La fortaleza se construye, se forja, se entrena como un músculo. Epicteto instruía a sus alumnos a practicar la autodisciplina mental cada día, porque entendía que todo aquello que no se ejercita, se pierde. Y la mente, cuando no la entrenas, comienza a obedecer impulsos, hábitos reactivos, deseos sin control y emociones sin dirección. El estoicismo te recuerda que la claridad, la calma y la estabilidad interior son el resultado de una práctica diaria, no de un momento de inspiración pasajera. Los estoicos practicaban ejercicios mentales concretos para fortalecer su carácter interior. Epicteto insistía en que cada día debías prepararte para enfrentar dificultades, pérdidas, opiniones ajenas, contratiempos y desafíos inesperados. No para vivir preocupado, sino para vivir listo. Porque cuando la mente está entrenada, lo externo no te toma por sorpresa. La filosofía estoica enseña que entrenar tu mente significa repetirte, una y otra vez, esto no depende de mí, esto sí depende de mí. Esa separación constante afila tu percepción, fortalece tu juicio y te permite mantenerte firme cuando llegan las tormentas. Esta práctica diaria no solo desarrolla tu disciplina interior, sino que te hace emocionalmente resistente, estable y consciente de tu propio poder mental. Epicteto decía, ningún gran logro surge sin esfuerzo. Y esto aplica también para tu serenidad interior. Si quieres una mente fuerte, debes trabajarla. Debes detenerte para observar tus pensamientos, cuestionar tus juicios, elegir tus reacciones y recordar tus principios estoicos. Entrenar tu mente cada día significa construir hábitos de claridad, reflexión, moderación y virtud. Significa no permitir que la mente actúe sola, sino dirigirla como el capitán dirige un barco. Marco Aurelio y Séneca también lo sabían. Sin entrenamiento constante, la mente se dispersa, pierde foco y se deja dominar por lo que siente en el momento. El estoicismo te da, precisamente, el entrenamiento para que tu mente sea tu aliada, no tu enemiga. Vivir esta lección de Epicteto es comprometerse con un proceso diario, repetitivo y profundo de fortalecimiento interior. Es practicar la atención, la autocrítica, la firmeza emocional, el dominio del juicio y la claridad estoica. Cuando entrenas tu mente cada día, desarrollas una estabilidad que no depende del ruido externo. Y esa estabilidad, esa calma, ese control, es lo que te permite permanecer firme en un mundo inconstante. Con este entrenamiento, tu fuerza emocional deja de ser una esperanza y se convierte en una realidad. Epicteto no quería estudiantes que entendieran la teoría, quería discípulos que vivieran la práctica. Y entrenar tu mente cada día es el camino más directo hacia una vida verdaderamente estoica. 3. Acepta la realidad tal como es. Epicteto enseñaba que una de las causas más profundas del sufrimiento humano es la resistencia inútil a la realidad. La mayoría de las personas, decía, no sufren por lo que ocurre, sino por querer que lo que ocurre sea distinto. Y esa lucha mental contra lo inevitable destruye la calma interior. En el estoicismo, aceptar la realidad tal como es no significa resignarse ni rendirse, sino comprender que la serenidad nace cuando dejamos de pelear contra lo que no depende de nosotros. Esta aceptación estoica es un acto de libertad. Es reconocer que los hechos son neutrales y que lo que determina nuestra experiencia es el juicio que hacemos sobre ellos. Epicteto, junto a Marco Aurelio y Séneca, repetía que el mundo es como es, no como queremos que sea. Y que la sabiduría consiste en ajustar nuestra mente a la realidad, no exigir que la realidad se ajuste a nuestros deseos. La filosofía estoica invita a mirar cada situación con claridad, sin dramatización, sin resistencia emocional y sin añadir peso innecesario. Aceptar la realidad tal como es significa ver los hechos desnudos, sin adornos, sin exageraciones mentales, sin suposiciones, sin historias que nuestra mente inventa. Cuando te entrenas para ver la realidad con neutralidad, te liberas del sufrimiento que tú mismo generas cuando te aferras a cómo debería ser la vida. Epicteto afirmaba que, cuando algo sucede, solo puedes responder de dos maneras, con virtud o con queja. Y la queja, según él, no cambia nada, no construye nada y solo debilita tu fuerza emocional. En cambio, aceptar la realidad te coloca en una posición de poder interior, porque te permite responder con razón, serenidad y dominio del juicio.
Aceptar la realidad también significa entender la naturaleza de las cosas. Las personas son como son, no como tú quieres que sean. La vida cambia, no como imaginas, sino como debe cambiar. Los eventos externos siguen sus propios caminos, no tus expectativas. Marco Aurelio lo explicaba en sus meditaciones: si algo externo te hiere, no es eso lo que te hiere, sino tu opinión sobre ello. Y puedes borrar esa opinión ahora mismo. Esta es la esencia del estoicismo: la realidad es lo que es, tú decides cómo vivirla. Esta decisión es el núcleo de la fuerza emocional. Porque cuando aceptas lo inevitable, cuando acoges los hechos con serenidad estoica, recuperas el control sobre tus emociones y tu mente deja de luchar contra fantasmas. Vivir esta tercera lección es practicar el arte de la rendición racional, dejar de resistir lo que ya es un hecho y enfocar toda tu energía en lo que sí depende de ti. No se trata de pasividad, sino de claridad. No se trata de renunciar a tus objetivos, sino de renunciar a la ilusión de control absoluto. Cuando aceptas la realidad tal como es, tu mente se ordena. Tu carácter se fortalece. 4. Domina tus juicios, domina tu emoción. Epicteto enseñaba que todas nuestras emociones nacen de un juicio. No de un hecho, no de una circunstancia, no de lo que alguien dijo o hizo, sino del significado que nosotros le asignamos a eso. Esta idea es uno de los fundamentos más poderosos de la filosofía estoica. Cuando Epicteto decía: no son las cosas las que nos perturban, sino nuestras opiniones sobre ellas, estaba revelando el mecanismo interno que determina tu estabilidad emocional. Si tu juicio es apresurado, reactivo o irracional, tus emociones serán débiles, impulsivas y desordenadas. Pero si tu juicio es claro, disciplinado, razonado y estoico, tus emociones serán estables, firmes y bajo tu control. En otras palabras, el dominio emocional comienza con el dominio del pensamiento. La mayoría de las personas cree que sus emociones simplemente llegan, como si fueran fuerzas externas que invaden la mente sin aviso. Pero Epicteto insistía a sus estudiantes en que antes de cada emoción hay un juicio: esto es terrible, esto es injusto, esto no debería pasar, esto me afecta, esto me hiere. Ese juicio es lo que activa la perturbación. La filosofía estoica te invita a detenerte entre el evento y la emoción, a interrumpir ese proceso automático y observar lo que tu mente está diciendo sobre la situación. Marco Aurelio lo practicaba constantemente. Cada vez que sentía que algo externo agitaba su interior, se detenía y preguntaba: ¿cuál es el juicio detrás de esta emoción? Ese momento de conciencia es donde comienza el poder del estoicismo. Dominar tus juicios implica entrenar tu mente para no aceptar la primera interpretación que surge. La interpretación inicial suele ser emocional, infantil y condicionada por hábitos antiguos. El estoicismo te enseña a examinarla, a cuestionarla, a ponerla a prueba con la razón. Epicteto aconsejaba a sus alumnos que cuando sintieran una perturbación, se dijeran a sí mismos: no es el evento lo que me afecta, sino mi juicio. Y mi juicio puedo cambiarlo. Esta práctica transforma la emoción. Cuando cambias el juicio, cambia la intensidad del sentimiento. Lo que antes parecía enorme se vuelve manejable, lo que parecía personal se vuelve impersonal, lo que parecía un ataque se convierte en un simple hecho. La filosofía estoica convierte la emoción en una consecuencia de tu claridad, no de tu impulso. Vivir esta cuarta lección significa tomar responsabilidad total por tu mundo interior. Significa dejar de culpar a lo externo por lo que sientes y comenzar a examinar tus interpretaciones con la misma disciplina con la que un soldado estoico afila su espada. Cuando aprendes a dominar tus juicios, ya no reaccionas desde la emoción bruta, sino que respondes desde la virtud, la razón y la templanza. Tu carácter se vuelve más firme, tus emociones más estables, tu mente más clara. Esta capacidad, tan central en el estoicismo, te convierte en dueño de ti mismo. Y cuando eres dueño de tus juicios, nadie puede controlar tus emociones. Ese es el verdadero poder interior que Epicteto quería que sus discípulos desarrollaran. Ese es el camino para permanecer firme en cada situación. 5. No reacciones. Responde con virtud. Epicteto enseñaba que la diferencia entre una vida controlada y una vida dominada por el caos emocional no está en lo que sucede afuera, sino en cómo respondemos a cada estímulo.
La filosofía estoica nos recuerda que reaccionar impulsivamente ante cualquier situación es entregarle nuestro poder a lo externo. La reacción emocional inmediata, ira, miedo, frustración, tristeza, surge sin reflexión, sin juicio, sin disciplina. En cambio, responder desde la virtud, desde la claridad y desde la razón, es una decisión consciente que fortalece el carácter estoico y consolida la fuerza emocional. Marco Aurelio lo resumía en sus meditaciones: la vida se vuelve más soportable y ordenada cuando aprendes a elegir tu respuesta, en lugar de dejar que las emociones te arrastren. El estoicismo nos enseña que entre el estímulo y la acción existe un espacio crítico, un instante de poder que nos permite elegir. Ese espacio, pequeño pero decisivo, es donde aplicamos la disciplina interior, donde evaluamos nuestras emociones, donde recordamos lo que depende de nosotros y lo que no, y donde decidimos actuar según la virtud. Epicteto insistía en que no se trata de suprimir las emociones ni de ignorarlas, sino de controlarlas y transformarlas en acciones razonadas. Cada vez que un insulto, una injusticia o un contratiempo aparece, el estoico recuerda que puede dejar de reaccionar de manera automática y, en cambio, responder de manera constructiva, equilibrada y coherente con sus principios. Responder con virtud también significa priorizar lo que es verdaderamente valioso: la razón, la templanza, la justicia y el carácter. Cada respuesta reactiva socava la fuerza emocional y debilita la mente, mientras que cada respuesta estoica la fortalece. Séneca y Epicteto coincidían: la verdadera libertad no es escapar de las dificultades, sino decidir cómo enfrentarlas. No reaccionar automáticamente no es pasividad, es acción consciente, es control deliberado, es entrenamiento diario del carácter. Cada vez que eliges responder con virtud, estás construyendo un escudo interno que protege tu paz, tu estabilidad emocional y tu fortaleza interior. Vivir esta quinta lección significa internalizar que tu poder está en tu respuesta, no en el estímulo. Significa recordar que cada situación, por difícil que sea, es una oportunidad para practicar la filosofía estoica, para afinar tu juicio y para fortalecer tu carácter. Cuando aplicas esta práctica, aprendes a permanecer firme incluso en medio del conflicto, de la presión o del caos. La sabiduría estoica de Epicteto te da la clave: controlar tu reacción es controlar tu mundo interno. Y quien controla su mundo interno se mantiene firme ante cualquier adversidad. 6. Tú eres responsable de tu carácter. Epicteto enseñaba que el carácter es la posesión más valiosa que un ser humano puede tener. No importa la riqueza, la fama ni la opinión de los demás, lo que define nuestra vida y nuestra fuerza interior es nuestro carácter. En la filosofía estoica, el carácter no es algo innato que simplemente sucede, es algo que se forma deliberadamente, a través de decisiones, hábitos, disciplina y reflexión constante. Cada pensamiento, cada juicio, cada acción contribuye a la construcción de un carácter sólido, si se descuida, de un carácter débil y vulnerable. Marco Aurelio recordaba que la vida no es corta por accidente, sino porque muchos malgastan su tiempo en trivialidades y descuidan la formación de su interior. Para Epicteto, ser responsable de tu carácter significa asumir la total autoridad sobre tu mente, tus emociones y tus actos. El estoicismo enseña que no podemos controlar todo lo que sucede afuera, pero sí podemos controlar cómo nos comportamos, cómo reaccionamos y cómo nos formamos a nosotros mismos. La sabiduría estoica insiste en que, aunque el mundo nos desafíe, aunque las personas fallen, aunque las circunstancias sean adversas, nuestra virtud y nuestro carácter permanecen bajo nuestra responsabilidad. Séneca lo expresaba con claridad: no hay obstáculo más grande que un carácter débil. Cada elección diaria, desde la manera en que respondes a un insulto, hasta cómo decides enfrentar un fracaso, es un ladrillo que construye o destruye tu fuerza interior. Reconocer que eres responsable de tu carácter es el primer paso para desarrollar una vida de fortaleza emocional y estabilidad estoica. Formar el carácter requiere práctica y constancia. Epicteto enseñaba que debemos examinar nuestras acciones cada día, reflexionar sobre nuestras decisiones, corregir nuestras faltas y reforzar nuestras virtudes. Esta práctica diaria, propia de la disciplina interior del estoicismo, no es opcional para quien desea permanecer firme, es esencial. La filosofía estoica te recuerda que cada momento de debilidad es una oportunidad para aprender, y cada momento de autocontrol es un paso hacia un carácter inquebrantable.
Entrenar tu carácter es entrenar tu vida emocional. Fortalecer tu carácter es fortalecer tu paz interior, tu estabilidad y tu poder de decisión. 7. No temas la incomodidad, te fortalece. Epicteto enseñaba que la incomodidad, el sufrimiento y los desafíos no son enemigos de la mente, sino sus maestros más poderosos. La filosofía estoica nos recuerda que todo lo externo, los obstáculos, las pérdidas, la adversidad, es neutral en sí mismo, lo que realmente importa es cómo lo enfrentamos. El dolor, la frustración, la crítica o la dificultad solo pueden debilitarnos si los evitamos o los vemos como amenazas insuperables. Para un estoico, cada situación incómoda es una oportunidad de entrenamiento, una prueba de carácter y un escenario para aplicar la disciplina interior. Marco Aurelio reforzaba esta idea: la fortaleza se cultiva en la resistencia, la templanza se fortalece en la adversidad, y la sabiduría se prueba en los momentos difíciles. El estoicismo nos enseña que al buscar la comodidad constante, cedemos nuestra libertad a lo externo. La verdadera fuerza emocional surge cuando aceptamos la incomodidad como parte natural de la vida y nos enfrentamos a ella con virtud. Epicteto aconsejaba a sus alumnos que no huyeran del frío, del hambre, del esfuerzo o de la dificultad, que más bien los abrazaran como herramientas para templar la mente. Séneca lo expresaba de manera similar: lo que no nos mata, nos hace más fuertes. Cada desafío que soportamos con conciencia, cada inconveniente que enfrentamos con calma y cada esfuerzo que aceptamos con voluntad construye un carácter resistente, un juicio sólido y una mente que permanece firme, sin depender de la fortuna o del azar. Aceptar la incomodidad no significa buscar el sufrimiento por el sufrimiento, sino reconocer que lo inevitable forma parte de la vida. La filosofía estoica nos guía a distinguir entre lo que podemos controlar y lo que no, y a usar los momentos difíciles como ejercicios para reforzar nuestro dominio interno. Cada incomodidad es un recordatorio de que nuestra paz no está en la ausencia de problemas, sino en la fuerza de nuestro interior. Entrenar la mente para soportar lo que otros evitan es un acto de libertad estoica, de soberanía sobre uno mismo y de desarrollo de una fuerza emocional que no depende de circunstancias externas. Vivir esta séptima lección significa abrazar la adversidad como un aliado, no como un enemigo. Significa enfrentar los desafíos con disciplina, aplicar la razón sobre la emoción, y recordar que cada situación incómoda es una oportunidad de crecimiento. Cada vez que eliges no temer lo que incomoda, fortaleces tu carácter, desarrollas resiliencia y consolidas una estabilidad interna que ningún evento externo puede quebrar. Esa es la esencia del estoicismo. La incomodidad, lejos de ser una amenaza, es el camino hacia una mente fuerte, un carácter firme y una vida verdaderamente libre y estoica. 8. Recuerda quién quieres ser. Epicteto enseñaba que uno de los pilares más importantes de la filosofía estoica es la conciencia de la propia identidad y del tipo de persona que desea ser. La fuerza emocional y el carácter no se construyen por accidente, se construyen cuando recuerdas constantemente tus valores, tus principios y tu propósito. Cada día, cada decisión y cada acción son oportunidades para acercarte o alejarte de la persona que quieres ser. El estoicismo nos recuerda que vivir sin un norte moral y sin una imagen clara de nuestro carácter deseado es vivir a merced de la opinión de otros, del azar y de los estímulos externos. Marco Aurelio reforzaba esta idea: la reflexión diaria sobre quién quiere ser fortalece la mente, afina los juicios y guía las acciones hacia la virtud. Recordar quién quieres ser no es un ejercicio pasivo, es un entrenamiento activo de la mente y de las emociones. Epicteto aconsejaba a sus discípulos que cada mañana se recordaran a sí mismos sus principios y sus metas como seres humanos virtuosos, actuar con justicia, con templanza, con coraje y con sabiduría. La filosofía estoica enseña que al mantener viva esta visión interna, todas tus decisiones se alinean con tu carácter y tus emociones se estabilizan, porque no reaccionas a todo lo que pasa, sino que respondes guiado por quien deseas ser. Séneca lo expresaba claramente: la claridad sobre nuestra identidad y propósito es la base de la autodisciplina y de la libertad interior. Vivir esta lección significa tener presente, en cada instante, que tu verdadero poder reside en tu coherencia interna. Cada acción puede acercarte o alejarte de tu ideal estoico. Cuando recuerdas quién quieres ser, cada desafío, cada dificultad y cada interacción se convierte en un campo de práctica de la filosofía estoica.
La fuerza emocional, la templanza, la prudencia y el coraje se desarrollan de manera natural cuando tus pensamientos y tus actos están guiados por tu visión de ti mismo como un ser virtuoso. No se trata de buscar aprobación externa ni de compararse con otros, sino de mantener la fidelidad a tu propio carácter y propósito. Aplicar esta última lección de Epicteto te permite vivir con claridad, firmeza y coherencia. Te recuerda que la fuerza emocional no depende de circunstancias externas ni de la voluntad de otros, sino de tu compromiso interno con tu propia virtud. Si quieres ser verdaderamente libre y fuerte emocionalmente, empieza hoy. Controla tus juicios, responde con virtud y nunca pierdas de vista quién quieres ser. Gracias por acompañarnos en Perspectiva Estoica. Mantente firme, vive con virtud